decir que explicar es tarea del erudito. Develar la significación es trabajo del maestro. Entre erudito y maestro existe un abismo existencial. El maestro primero ha internalizado en sí mismo toda la dimensión del hecho histórico. La ha meditado, la ha asumido, la ha criticado y se ha comprometido con la potencia hasta el futuro que conlleva en sí. Y esta obra que hoy presentamos no es fruto solo de un erudito, sino de un maestro, de un rabí. Esto es precisamente lo que hace Berman. En Argentina Ciudadana busca no tanto explicaciones, sino fundamentalmente significaciones. Curioso, hablando en términos de mercado, de oferta y demanda, que hoy la demanda más grande que se nos hace es la demanda por el sentido de la vida, sentido de las cosas, sentido de todo. Y la oferta está llena de explicaciones coyunturales que se agotan en sí mismas. Hoy se ofrecen coyunturas inmanentes y cerradas, y se demanda sentido. También en esto, esta obra es muy actual. Responde a la demanda de nuestra sociedad. Él busca significaciones, somete el hecho histórico a una hermenéutica sapiencial tomada de la historia de la salvación. Como erudito sabe de sobra que no existen hermenéuticas asépticas, pues todas se acercan al hecho histórico desde una postura existencial. Incluso el enciclopedismo o el laicismo militante que reivindican para sí tal asepsia de interpretación. Las pretendidas asepsias hermenéuticas concluyen en su desarrollo dependientes de ideologías o doctrinas intelectuales. Berman lo sabe, por ello purifica su mirada sobre la historia asumiendo su pertenencia judía, y desde esta pertenencia, que es precisamente la que le da identidad, porque identificarse es pertenecer, se acerca a la historia como maestro, no tanto para explicarla, si bien es capaz de hacerlo porque también es erudito, sino para iluminarla en su significación. Es un bendecido por el mandato del Señor en el Génesis. Recurre a la tipología bíblica para reflexionar sapiencialmente sobre nuestra historia argentina. El uso que él hace de la tipología queda enmarcado en una realidad de la que él está convencido: el hecho de que somos objetos de una elección, de una promesa y de una alianza, que constituyen precisamente la base hermenéutica fundamental, no solo de su pensamiento, sino también de toda su vida, porque Sergio es creyente. Mira la historia desde la objetividad de esos hechos que revelaban una elección y una promesa que iban forjando una alianza. Al interpretar hoy hechos del pasado y del presente desde esta hermenéutica tipológica bíblica, Berman no hace política. Esto lo quiero dejar bien subrayado. La peor injusticia que se le puede hacer a Sergio hoy es decir, con este libro hace política. Quien dice eso no entendió nada. Él, siguiendo
siguiendo esta hermenéutica, no hace política, no ofrece una interpretación politizada o ideológica de nuestra realidad argentina, de nuestro modo de ser argentino. Su trabajo es el de un rabino que como maestro nos ayuda a entendernos, a explicitarnos, a corregirnos y avanzar en plenitud. Y los argentinos necesitamos comprendernos a nosotros mismos. Necesitamos de maestros que nos conduzcan por el camino de la significación de los hechos históricos pasados y presentes, para no quedar entrampados en variadas explicaciones de tipo ideológico que dependen de coyunturas sin pasado y sin futuro. No se nos escapa que en nuestra patria desembarca todo tipo de propuestas, muchas de ellas ya experimentadas, desechadas y fracasadas en tierras con mayor desarrollo cultural. La obra de Bergman, al ofrecernos una clave hermenéutica tipológica sapiencial de nuestra realidad, nos hará crecer en autocomprensión y madurez. Nos dará elementos para defendernos de esas propuestas ajenas a nuestro ser argentino. Se lo agradecemos como hermanos y compatriotas. Gracias, David. Una ofrenda de generosidad y de ejemplaridad en un grande que puede, desde su investidura y su lugar, dar un testimonio de este tenor, y que, en lo que a mí respecta, lo que tengo para compartir con ustedes en esta noche, en términos de sentido y contenido, termina aquí. Todo lo que uno va a agregar es un comentario de este texto, que en el contexto de la Argentina tiene que ver con reconocer personalmente en Bergoglio el maestro, el pastor no solamente de los suyos, sino de muchos, y como acostumbro también a decir, en la dimensión no confesional religiosa de dogma, pero sí espiritual, que enseña la tradición judía, entendiendo que un rabino no es un sacerdote, sino un maestro, retribuirle en sus últimas palabras, donde él me agradece como rabí, como maestro, reconocerlo yo a él como el mío. En él un maestro que nos ha enseñado en la Argentina de nuestro tiempo, que cuando uno ilumina desde los valores, el espíritu de la ley y la defensa de las instituciones, del pacto sagrado de nuestra Constitución, no se involucra en política de oposición, sino que ilumina espiritualmente el hecho político para que no se habilite la transgresión. Tan sagrada como es en la espiritualidad la ley de Dios, debe serlo en la ley de nuestra Constitución. Asumiendo nosotros los ciudadanos, si somos fieles, ya no a la religión, porque tenemos libertad de conciencia, pero sí al pacto social y espiritual de ser ciudadanos, que cuando vivimos en la Argentina que tenemos hoy, con la democracia, que tanta sangre y dolor y más de una generación nos costó, y que hemos recuperado al día de hoy con 25 años que celebramos, gracias a Dios y a todos los argentinos. No es una reivindicación de ningún partido, de ningún líder, de ningún sector. Es el logro de toda una sociedad que debe asumir la bendición de este trabajo espiritual, de no dudar que no hay ningún otro orden, aún en el desorden que percibimos muchas veces, que el que no sea el constitucional de la democracia. Porque cuando miramos para atrás y omitimos no a los actores protagónicos que tienen máximas responsabilidades,
sino a los actores secundarios, que en definitiva son los primarios, que es una sociedad civil que participó por acción y omisión en el fastidio de no sostener la ley y la Constitución. Deberíamos recuperar la responsabilidad de aquello que aún está por verse, que es, con 25 años de democracia para elegir a nuestros representantes, si nos comprometemos a trabajar, aún haciendo falta otros 25 años y una generación más, por la república que no tenemos. Democracia para elegir y república para gobernar. Dado que en el espíritu constitucional, representativo, federal y republicano, al momento de cumplir nuestros primeros 200 años y entendiendo que tenemos aún pendiente desplegar todo eso que enunciamos como ley, somos nosotros los ciudadanos los que podemos redimir a la Argentina. No porque pensemos en un proyecto mesiánico que tantas veces hemos suscrito y al que tantas veces nos sometimos, sino porque suscribimos los valores mesiánicos, en los que sí creemos, cuando sostenemos que el amor, la justicia, la paz, la posibilidad de la fraternidad, de la equidad y la igualdad, de la libertad como valor sagrado, que aquello que está establecido como pacto en valores se logra única y exclusivamente en el marco de la ley. Y así como reza nuestra Constitución, invocando a Dios como fuente de toda razón y justicia, y teniendo como sistema de representación no una teocracia, sino una democracia, no solamente que no es la confesión ni Dios lo que gobierna el sistema político, sino que no ponemos ni a Dios ni a ningún hombre para que lo haga, sino que nos proponemos todos como comunidad, es decir, comunidad de ciudadanos organizados en una sociedad que sea civilización y no barbarie, que viva dentro de la ley para sostener las instituciones, estableciendo un principio fundamental, que el hecho de que podamos elegir a nuestros representantes es necesario, imprescindible, pero no es suficiente cuando la nación argentina, según la Constitución, es que nuestros representantes democráticamente elegidos no nos gobiernen como ellos quieren, sino como deben. Que nos gobiernen de acuerdo a lo que juraron por Dios y por la patria, que no se lo imponemos nosotros, sino que lo impone y lo propone la ley, a la que deben someterse. Lo que implica, en el espíritu de los valores de la Constitución, la plena vigencia de la división de los poderes, el respeto de la ley, la idea de que el gobierno siempre sigue siendo del pueblo y que los representantes tienen el cargo de administrar el gobierno que es de todos, y no de tomarlo ni de apropiarse con dominio y con la convicción de respondernos que como fueron elegidos por una mayoría, pueden entonces, desde esa mayoría que los eligió, hacer con las instituciones, con la República y con todos nosotros lo que quieren. Deben hacer lo que deben y no lo que quieren. Pero para que eso suceda, y ese es el espíritu de Argentina Ciudadana, tenemos que tomar una decisión estratégica espiritual. A nosotros nos gustan las decisiones estratégicas, económicas, sociales, políticas, y las aplicamos con una sabiduría en el campo de lo privado. En el campo de lo público no tenemos ni sabiduría, ni estrategia, ni ninguna convicción que valga la pena sacrificar ni el prestigio, ni lo de uno en beneficio de lo de todos. Aprendemos tarde y mal lo que es obvio cuando uno reflexiona temprano y bien, que es que sin orden en la ley nunca vamos a poder ganar, sino que nos vamos a tener que refugiar en las habitaciones de los habitantes, dejando lo común para que se ocupe nadie, que significa luego alguien
que desde lo común hace inviable que tu plan de lo privado pueda realizarse. Y hemos demostrado con convicción en la acción y con coherencia de aquello que sabemos hacer sagrado, que aquello que conduce la motivación de los habitantes que no somos ciudadanos en el reino de lo privado es que el único valor que sabemos defender y consagrar es el bolsillo. Porque hasta que no nos tocan el bolsillo y no hay un interés personal o sectorial, ni nos movemos, ni nos conmovemos, ni nos comprometemos, ni nos movilizamos, ni nos organizamos. A lo sumo somos solidarios con lo que le sucede a otro, que como somos buena gente y tenemos empatía y simpatía por unas u otras causas, nos acercamos a expresar solidaridad por el otro, con la negligencia y la corta visión de no ver que lo que le está pasando al otro nos está pasando a todos, cuando aquello ya no es un hecho de lo privado, sino es la vulneración de las garantías de lo público en la esfera de otro que ya no es víctima de lo suyo, sino testigo de lo que nos va a hacer falta a todos. Hasta que no tengamos dimensión de responsabilidad, que no es solidaridad. Responsabilidad que no es ser culpable, sino ser un actor protagónico que responde cuando se siente interrogado por la realidad, donde uno no hace un trabajo editorial de explicarla, sino que uno asume un lugar protagónico para encararla y transformarla, hasta que no tengamos una estrategia espiritual de sincerar en nuestra conciencia que antes de lo que ellos nos hacen está lo que nosotros omitimos y no hacemos, que antes de levantar nuestro dedo acusador planteando la falta de ética de nuestros representantes, no queremos sincerar en nuestra conciencia la falta de ética y de estética de nosotros mismos en la hipocresía cívica, de haber batido con las cacerolas a partir del año 2002 aquello que clamamos y reclamamos y no cumplimos nosotros, no ellos. Nosotros, los ciudadanos, no lo cumplimos. Es cierto, me van a decir que no tenemos esa responsabilidad. Sí, no tenemos la responsabilidad de administrar el país, pero tenemos responsabilidad de sostener nuestra ciudadanía comprometida, porque en la medida en que sigamos siendo habitantes que hacen la plancha mirando el país que nos pasa, no tenemos ninguna posibilidad no solamente de cambiar, sino de reclamar, porque la Constitución Nacional expresa que no se te ofrece un menú a la carta de los derechos para reclamar. La Constitución Nacional es un contrato, un pacto social. Tenés derechos, pero también obligaciones. Y la obligación no puede ser mínima y formal, cada 2 años, media hora ir a votar. La obligación es espiritual, es dedicar tiempo y esfuerzo, disposición para una democracia real, que implica ni denunciar, ni escrachar, ni perseguir, ni analizar lo que hacen unos y otros, sino sostener con dignidad, con humildad, con compromiso y con trabajo tu voto. Tu voto, siendo sagrado, debe ser consagrado, es decir, trabajado permanentemente como un contrato. Tu representante establece pautas en el cargo de representación, pero si el representado huye y no participa, y no sostiene, y no reclama el contrato, más allá que esperemos que nuestros representantes por sí mismos lo cumplan, estamos faltando a la parte de nuestras obligaciones del pacto del voto. Por lo tanto, remitiéndonos a los aspectos más concretos y menos filosóficos, les quiero recordar, no es un reclamo, solamente es que hagamos alguna memoria, y no memoria de 200 años, memoria de 7. Fuimos nosotros los que planteamos que se vayan todos. Fórmula casi perfecta para que se queden los mismos para siempre. Hace falta ahora
plantear con convicción que nos metamos y nos comprometamos todos. Porque si no entendemos que para que aquellos que estando en la representación nos gustaría que ya dejen de estar, por el motivo que ustedes quieran, y sin entrar a considerar casos particulares, cosa que nos daría casi, no solamente esta noche, sino varias para hablar. Yo les pregunto con qué vamos a reponer el stock de recursos humanos en la función pública y en la representación si no es a partir de una sociedad civil que se quiere involucrar. ¿De qué lugar vamos a sacar la gente que quiera hacer ese trabajo por el bien común? ¿De la necedad de pedirles a los mismos que cambien? ¿O a la oportunidad de cambiar nosotros y querernos involucrar? Lo que no significa plantear la ingenuidad de que si va uno de nosotros o algunos cuantos del otro lado de la línea donde están ellos, se va a poder transformar. Eso es volver a la idea vicariante, catártica y mesiánica de que alguien lo va a lograr. Y esto si no lo hacemos entre todos no lo logra nadie. Por lo tanto, agradeciendo la consideración también que el mismo cardenal ofreciera para la defensa de mi persona, donde plantea que quienes dicen que yo hago política no entienden lo que hago, implica sincerar la política como un campo más amplio, más complejo y más dinámico que la reducción fácil en la que los ciudadanos evadimos la responsabilidad de plantear que toda política es solo electoral, que el único sentido que tiene la política es tener candidatos y participar en las elecciones. Que cuando uno habla de política, ya de por sí, por lo que nos ha sucedido, eso es malo, eso es sucio, eso es corrupto, eso no va a andar, está todo podrido y no hay que meterse. Que tengamos esa política es consecuencia de nuestra historia, de nuestra falta de memoria y el espacio cedido y concedido que los ciudadanos hemos omitido, entregando lo importante de la acción pública, de dignificar lo público para tener república, al abandono del espacio de lo público, justificando con lo que nos pasó y suicidando lo que nos va a pasar. Volver a la política es primero reivindicar la política cívica, es decir, que los ciudadanos hablemos de la política y de aquello que queremos transformar en la realidad. Porque seres políticos somos todos, porque somos seres humanos, porque somos seres culturales. Quien se levanta por la mañana despliega un plan político. No significa que está afiliado a ningún lado todavía, pero sí significa que hace un plan inteligente de disponer los recursos, las prioridades, los objetivos, los sueños, evalúa los logros, las frustraciones, reconsidera el mapa, ajusta las coordenadas del horizonte. Ese trabajo es un trabajo político. Como siempre digo, ¿quién mejor que una mujer que maneja una casa para explicar lo que es política? Bueno, ¿quién mejor que un marido para explicar lo que son las relaciones públicas? En el sentido de negociar las políticas convergentes que hacen, por ejemplo, de una casa una familia. Pero disponer toda esa ingeniería de energía, de plan y de administración es una acción política. Ahora, ¿por qué sí para lo privado y no para lo público? ¿Por qué sí para administrar lo de uno y no lo de todos? Porque explicaciones y justificaciones de por qué no hacerlo hay. Pero cuando nosotros visionamos la trascendencia del país que queremos y queremos legar y heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos, tenemos que asumir que no se le puede heredar ni transferir en un testamento ni en una cuenta corriente un país a los hijos. Una nación no es hereditaria. Una nación es trascendente. Una nación no es un bien privado.
Uno puede tener escrituras de un pedazo de país, pero le puede transferir territorio y materialidad. Uno no puede transferir la espiritualidad del bien común de una nación, que lo hacemos entre todos cuando disponemos de lo propio para la común unidad que aún tenemos pendiente de lograr hacer como sociedad. Por ello, en las palabras del cardenal aparecen algunas referencias que yo particularmente también a mi querido amigo Daniel Frescó, que además agradezco la edición de las palabras de Bergoglio que pudimos presentar hoy, se plantea que yo en definitiva lo que le propondría al cardenal es poder editar, no el prólogo que ya está en el libro, sino la presentación que hizo en el planetario. Créanme que esos 20 minutos de texto leído, producido y pensado con la sabiduría no solamente de un cardenal que es un sacerdote ilustrado y por supuesto y en particular jesuita, ustedes sabrán considerar el valor agregado que tiene esa producción intelectual. Ese texto remite sintéticamente a la propuesta del libro Argentina Ciudadano, porque hace síntesis, y a mí no me caracteriza, por supuesto, hace síntesis conceptual de la contribución que no hago yo como autor, sino que estamos ofrendando entre todos los que ya participamos de una Argentina ciudadana. Y por eso poner en servicio y en vocación de que aquello que hacemos entre todos nos excede. Y eso lo aprendemos de la experiencia espiritual y religiosa de vivir en comunidad. Que sabemos que ninguna parte puede ser el todo y que las sumas de las partes en el todo trascienden a la aritmética y lo hacen exponencial. Y que uno al tener vocación de servicio entiende, como es hoy mi caso, ser un vocero del sentido común, pero al mismo tiempo parte de un pacto entre ciudadanos hasta que tengamos la masa crítica para la transformación. Y por ello diferenciar la erudición del saber al maestro del hacer, de poder trabajar que tenemos que tener una justa proporción en la energía entre explicar lo que sucede y significar lo que tenemos que trascender. Que la hermenéutica del sentido existencial es hacer de nuestra vida un texto y tomarnos el trabajo de asumir que un texto no dice nada hasta que lo vamos a leer y que la vida no puede ser solamente la acumulación de los eventos ni de los sucesos que terminan registrados por otro como una crónica de tu biografía. Tu texto tiene que estar inspirado por la Escritura, que quienes somos creyentes entendemos que en la pluma de la vida de cada día está la mano de Dios también, que escribe por Él en nosotros, pero a través de nuestra libertad responsable de definir quiénes somos en lo que hacemos. Y para poder hacer de ese texto de vida una obra sagrada y consagrada, no esperamos la aprobación ni de otros, ni siquiera la del mismo Dios, sino que necesitamos hacer el trabajo editorial en el plano de la conciencia. Uno tiene que reflexionar y conversar consigo mismo, si uno está tranquilo con lo que está escribiendo y inscribiendo en su libro de la vida. Y no preguntarle a otro cómo vamos a cambiar, sino disponerse uno en la jurisdicción de no escribir el libro de la nación, sino escribir en la nación en tu propio libro, lo que implica qué pedazo de la Argentina sos y cuánto hay de vos de Argentina para lograr esa transformación. Porque hasta que la Argentina no nos pase por dentro y siempre esté pasando afuera, no vamos a lograr transformarnos espiritualmente en ese ciudadano que es agente de cambio y de transformación. El habitante de la nación puede ser alienado y reducido en un cliente. Eso ya lo vemos como una práctica corriente en el populismo electoral. Pero el habitante puede ser emancipado en un ciudadano responsable, que con pasión y convicción de la trascendencia de su acción se involucra para un cambio. Ese cambio primero es espiritual
Ese cambio primero está en el plano de la conciencia. Ese plano es político porque te transforma en un actor de lo político en la transformación. Y ese cambio solamente puede realizarse dentro tuyo. Dado que se trata del plano de la conciencia y dado que es un desafío espiritual, es el más difícil de todos. Por lo tanto, la buena noticia no solamente es que tenemos futuro y esperanza y podemos hacerlo, sino que viene acompañada de la mala noticia, es que hemos demostrado en casi 200 años que no siempre estuvimos a la altura de las circunstancias de sincerarnos espiritualmente con la repetición compulsiva y repetitiva de no superar las antinomias que como historia tenemos que hacer memoria para no volver a repetirlas. Y como la maduración de un proceso sociocultural de un país siempre es posible cuando uno, en lugar de ir para atrás, recuerda lo que sucedió, pero no lo repite para poder ir adelante, tenemos la bendición y la oportunidad en esta y en la próxima generación de ser protagonistas del Bicentenario. Sugerimos, no porque haya un problema con el Bicentenario del 2010, sino que entendemos que sería una oportunidad que el Bicentenario, en lugar de ser de nuestros representantes, sea del trabajo espiritual de los representados, que lo comencemos a celebrar, pero mucho más importante es que nos pongamos a trabajar el significado trascendente de un Bicentenario. En principio, la fecha de celebración sea la coronación, no el hecho superficial del marketing electoral ni de la demagogia partidaria de hacer lo trivial y lo superficial, de denigrar los estandartes, los íconos, los símbolos patrios y hacer de lo digno un carnaval y de la política un espectáculo, sino justamente de volver a resignificar en nosotros la trascendencia de lo que hemos abandonado. En el ejemplo de nuestros próceres, sobre los que siempre vuelvo y soy tan reiterativo, no nos olvidemos lo que le hicimos a nuestros próceres cuando vivían. No los conocimos ni reconocimos, los exiliamos y los despreciamos. En general, ¿no? Recomiendo, por ejemplo, leer las cartas del general San Martín desde el exilio y no confundirla con una editorial del diario La Nación, por lo actual que son. Pero luego de haberlos expulsado y denigrado a nuestros próceres, con el dolor que ellos tuvieron, viendo lo que también nos sucede hoy, porque nos sucede hoy, bajo otra modalidad, pero nos sucede hoy. Luego tarde los hicimos bronce a los próceres. Y hoy un fin de semana largo. Cuando nosotros hacemos eso con los ejemplos de nuestros próceres y al mismo tiempo consumimos la literatura de los mitos de la historia, no tengo nada en contra del pensamiento crítico de la historia, pero hay un problema con la historia cuando uno, en lugar de hacer memoria de la ejemplaridad de hombres y mujeres que nos legaron la mística del país que aún no tenemos, uno se apasiona en la destrucción, haciéndolos mito, en lugar de la inspiración de tomarlos como ejemplo. Entonces, una vez que los tengamos como ejemplo, los respetemos, los podamos traducir en acciones, ningún problema, revisemos los mitos. Pero cuando nosotros los desconocemos, los simplificamos y los olvidamos, lo único que nos atrae es una discusión sobre si son o no mitos, nos perdemos un recurso espiritual transformador, que es que la formación del espíritu se da en valores y con el ejemplo. Y por lo tanto, que el Bicentenario, si les parece, antes de festejarlo, lo consagremos, es decir, lo trabajemos, y que sea en el 2016, de manera tal que no tenga ni titulares ni dueños, sino que sea de todos nosotros, para poder plantear que en lugar del puerto de Buenos Aires, donde hace 200 años se discute casi lo mismo que discutimos hoy con las retenciones, podamos ir a Tucumán, aparte está cerca, ¿verdad? Ir a Tucumán y un proyecto federal de pensar una segunda república,
que tenemos que refundar antes de refundir, en el espíritu constitucional e institucional de cumplir con la ley, sea un proyecto espiritual de reconversión, que no es reforma. Ya vieron lo que hicimos con la reforma de la Constitución. Estamos pagando aún en cuotas los errores de lo que hicimos. Reinspirar y refundar la República que tenemos claramente establecida. No está todo perdido, ni tenemos que empezar. Tenemos que retomar el rumbo y transformarnos en constructores de esa nación que sí podemos ser. Por lo tanto, pedimos en Dios la bendición para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Como bien dice la Constitución, nos invitan a habitar. Pero una vez que uno viene a habitar y pacta la Constitución como contrato, se hace ciudadano y asume responsabilidad. Por lo tanto, en la presencia de todos y cada uno de ustedes, el reconocimiento y el agradecimiento para que en el libro Argentina Ciudadana veamos un movimiento que no es para las elecciones, es un movimiento para la elección más importante que tenemos por delante. Sincerarte para ver si te vas a votar a vos como ciudadano de la nación. Y que no te vayas a defraudar. Y dado que sabemos lo que hace falta y sabemos cómo hacerlo, es hora de que cada uno vote al ciudadano que duerme en el habitante que sos. Hay que ir a buscarlo. No está tan lejos, pero el camino es largo. Hay que tener la conversación más interesante y que siempre postergamos, la conversación con uno mismo. Y por lo tanto que ese recurso es el que permite el cambio, asumamos que un cambio social y cultural se logra con minorías transformadoras que conviven con mayorías consumidoras. No hay que esperar que la mayoría cambie. Hace falta que una minoría asuma el cambio hasta que una mayoría lo consume. Cuando digo lo consume es que se dan las condiciones por las cuales mucha más gente toma lo que la minoría construye y afirma que lo hicieron ellos también. Cosa que es necesario porque si no lo afirman no lo toman. Pero no hay ninguna posibilidad de que un cambio sea mayoritario. Todos los cambios empiezan por una minoría, pero no una minoría revolucionaria, contestataria, confrontativa, reactiva, violenta ni prepotente, sino cívica, responsable, con humildad de servicio, con paz, con amor, con justicia, en el marco de la ley y de las instituciones de nuestra República. Camino largo que es el más corto, porque todo otro camino más corto es mucho más largo. Ya de los 200 años perdimos más de 100. Pensemos en los próximos 200. Algo es inimaginable para nosotros como argentinos, que es poder pensar más allá del corto plazo. Por eso la trascendencia tiene que ver con una disposición espiritual. Sumémonos una minoría transformadora y no temamos en ser minoría. Aquellos que tenemos una experiencia de miles de años de ser minoría, no lo recomendamos porque no es fácil serlo, pero damos testimonio de que no es imposible. Y que cuando uno tiene claro quién es, de dónde viene y a dónde va, puede sostenerse como minoría sin tratar de conformar a nadie, pero sí ser auténtico con su propio ser. Por lo tanto, en esa autenticidad buscamos y convocamos en esta catequesis cívica a los ciudadanos transformadores de la nación. No es un trabajo imposible, pero sí es un trabajo mesiánico, porque es un trabajo redentor y trascendente. Trabajo al que te tenés que dedicar como en el amor, sin pensar qué te vas a llevar, sino qué estás dispuesto a dar. Porque por el amor
que nosotros vinimos, porque somos cada uno de nosotros un proyecto de amor. Por ese amor podemos ofrendar la trascendencia, porque lo que tenemos lo vamos a dejar, pero lo que somos en el amor nos va a continuar. La Argentina, queridos hermanos, requiere mucha inteligencia, muchos planes y políticas de Estado, requiere materia de capital, requiere equidad en la distribución, requiere repararse en lo social, pero fundamentalmente lo que la Argentina requiere para su transformación, y está en nosotros, es amor. Tenemos que amar a la patria, tenemos que amar a nuestra nación, tenemos que amar a la Argentina que está dentro de nosotros y ofrendarnos en esta construcción una Argentina ciudadana que nos permita del paraíso perdido hacer de este bendito lugar nuestra tierra prometida. Que Dios, que es Padre de todos nosotros, nos pueda dar la inspiración, la fuerza, el coraje y el valor. Y que en su luz veamos la luz para poder iluminar estos tiempos que parecen difíciles, pero también como oportunidad transformadora, nos permita servirlo a Él, que es servir al prójimo, que no siempre es el próximo y el cercano, pero siempre es un hermano, para que todos, sin distinción, podamos sentarnos a la mesa del banquete de una tierra rica en abundancia, pero que aún tiene la miseria de no partir ni compartir el pan con todos los que somos familia. Una Argentina en bendición que permita no solamente mirar al cielo, sino también construir el cielo en esta tierra, y que podamos juntos, en el desafío compartido, traer como ofrenda nuestra contribución. Una Argentina ciudadana, un pacto en valores de la Constitución, una ofrenda de los corazones, transformando su obra y su reino en el trabajo de nuestras manos. En definitiva, hacernos humanos con más amor. Gracias por escucharme y por compartirlo. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas. La pregunta es muy sugestiva en su titulación porque no dice rabino, dice maestro. Agradezco el cumplido. ¿Cree usted que podemos consagrar una revolución humana? ¿Una qué? Una revolución humana. Sí. Creo que sí. Creo que, digamos, otra vez lo último que hacía referencia. La palabra revolución es un problema, porque remite a experiencias traumáticas y problemáticas, porque la palabra revolución está más asociada a revolver que a revelar. Entonces, creo que sí hay una posibilidad de hacer una revolución que es aquella de la transformación interior, porque lo que uno no tiene adentro no lo puede exigir afuera. Y en general el problema de las revoluciones es que todo pasa afuera, y uno sale a luchar afuera con otros cuando la primera lucha es con uno. Entonces sí, hay una revolución posible que es, para aquellos que están entusiasmados con salir a hacer revoluciones, es un largo camino sin moverse. Puede quedarse con uno para pelear. Y tiene las armas de la revolución más difícil. Es una revolución humana que se logra triunfar con amor, con justicia y con paz. Por lo tanto, está lejos del estereotipo conceptual que uno asocia cuando habla de revolución. Entonces la revolución es una transformación espiritual de hacernos humanos, no en lo que le reclamamos a otros, sino en lo que estamos dispuestos a hacer y ofrecer. Trabajo, por supuesto, siempre posible, y que también aprovecho este pequeño espacio de la revolución y lo espiritual y el nombre del Maestro para poder compartir con quienes también desde la fe están aquí presentes, tanto al Padre Gerardo como al Padre Ariel, las hermanas que están aquí con nosotros, también representantes que vinieron de Colonia Jaime y de otros espacios que nos conocemos,
Agradeciendo también esta casa y este lugar que ha convocado recientemente a las organizaciones no gubernamentales y sociales que nos hemos reunido aquí para trabajar del NOA, del noroeste argentino, para trabajar esta idea de cómo se hace una revolución por el bien común, que es en definitiva trabajar todos juntos y hacer posible que no esperemos de otros lo que tenemos que disponer nosotros y no ver en el Estado un enemigo, ni en los políticos un adversario, sino ayudar a cogestionar proactivamente, pacíficamente, dando lo mejor que tenemos. Eso también es una revolución, dejar de mirar y hacer y de participar con el Estado para que pueda cumplir con su función. La periodista Cecilia Suárez pregunta: ¿usted considera que los jóvenes asumimos la responsabilidad que nos compete, sí o no, y por qué? Creo que no lo asumen plenamente por una sencilla razón, porque caemos en la trampa de plantear que los jóvenes, por el solo hecho de ser jóvenes, sí pueden o deben hacer el país que nosotros no intentamos. Por lo tanto, para que los jóvenes asuman su lugar, y es muy importante porque sí hay en los jóvenes la vocación de querer transformar, por una sola razón, porque son jóvenes. Y cuando son jóvenes no me refiero a la edad, son jóvenes significa que como la juventud es un estado del espíritu, la juventud está ligada a las utopías. Y quien no tiene utopías no es joven, y el que es joven que no tiene utopías no lo es. Entonces, los jóvenes tienen naturalmente, y si no, cada uno de ustedes revise cerrando sus ojos cuán joven es. No lo haga viendo el documento, porque no es un tema cronológico, es un tema interior. Si ustedes cierran los ojos y surgen las utopías, sus sueños, sus proyectos, por lo que están dispuestos a trabajar, a dedicarse, son jóvenes. Y si no surgen, tienen problemas. No con la vida, con la juventud. Y el problema que tenemos es que tenemos gente joven cronológica que ya es vieja, porque no supimos nosotros, los mayores que somos responsables, de inspirarles la capacidad de sí soñar, de sí creer, de sí intentar los cambios, que aunque son difíciles, son imprescindibles, no para que se logren ahí afuera, sino para que uno viva aquí adentro. Por lo tanto digo a los jóvenes, no aflojen, primer tema. Número 2, no acepten la mochila que les cargamos nosotros por nuestra frustración, por nuestra inconsistencia y por nuestra hipocresía de decirles a ustedes que son jóvenes, hagan lo que nosotros, no es que nos equivocamos, porque hay un error acá también, que es pensar que uno tiene que ser exitoso. Uno no tiene que ser exitoso, uno tiene que ser coherente, que no es lo mismo. El éxito lo impone la modernidad de los contravalores del consumo. La conciencia espiritual no busca éxito, busca realización testimonial en la ofrenda. Es decir, que lo que uno le tiene que enseñar a los jóvenes y a los hijos es explicarle todo lo que uno se equivocó, todo lo que uno intentó y no pudo, todo lo que creyó y lo defraudaron, donde él sí probó cambiar y no salió. Claro, como uno tiene una mirada de autoestima frente a los temas que le quiere enseñar a los hijos, dice, no, yo le tengo que enseñar que soy un genio, que siempre me fue bien, en qué cosas sí gané, porque si no, mi hijo, ¿qué va a ver en mí? Un problema. No, nuestros hijos requieren de la autenticidad, porque en la autenticidad se da el amor. Es decir, cuando uno les explica lo que sí hizo y no pudo, ¿ellos de qué aprenden? Del ejemplo. Y descubren en los padres y en sus maestros, no los tipos exitosos que idolatramos en los medios, en el consumo, las personas coherentes que lo que dicen hacen. Entonces ellos sí pueden tomar la posta de decir, mis padres o la generación anterior no pudo, pero intentó, a mí me toca, tengo un compromiso de seguir intentando, porque continúa la ejemplaridad de ellos. Participé en política y me equivoqué. ¿Y qué problema hay? Pero decirle que participaste. Tenía ideas revolucionarias totalmente equivocadas, pero decirle que tenías ideas.
Creí en fulano y en vengano y me equivoqué. Porque si no lo hacemos, repetimos en vez de aprender. Y eso es muy importante para nuestros jóvenes. Después nos quejamos de los jóvenes que andan con internet endovenosa, que están en comunidades de pares, alienados, consumiendo en la pavada, en lo superficial. No son otra cosa que la consecuencia de lo que hacemos nosotros. Pero ellos no son culpables, y nosotros tampoco. Pero todos tenemos responsabilidad. Tenemos que asumir una conversación intergeneracional. Y lo que hablamos de Argentina Ciudadana no se resuelve en las instituciones. Se resuelve primero en las conversaciones íntimas entre generaciones. No pregunten, digamos, dónde están las soluciones de Argentina Ciudadana, qué partido político lo va a hacer, qué institución se va a ocupar, qué ONG lo va a desplegar. No, todo esto es para la conciencia espiritual. Después, si eso sucede, va a venir todo. Van a venir nuevos partidos políticos, nuevas organizaciones, pero primero tiene que haber ciudadanos. Sin ciudadanos no vamos a ningún lado. Por lo tanto, la conversación es cuerpo a cuerpo, uno a uno, y qué mejor que sea entre padres e hijos. Hablando de padres e hijos y educación, ¿cómo ve usted posible la transformación de la persona, de su conciencia en forma generalizada, cuando el sistema educativo apunta al enciclopedismo? ¿Debería existir la materia crecimiento personal tanto en los colegios como en las universidades? Sí, en realidad complementa lo dicho anteriormente, ¿verdad? Que la idea de que educación no es solo la formal, la política de Estado y las instituciones, educación es el ejemplo y la acción. Estoy de acuerdo de que se confunde a veces lo que es la educación religiosa con la formación espiritual, y eso es muy importante. Cuando son los religiosos hablamos sobre el tema de educación, nos paran en la puerta y dicen, no, la educación pública es laica, estos temas son confesionales, esto háganlo ustedes en sus instituciones, no es un tema del Estado. Y en realidad, si tenemos una conversación adulta y sincera, lo que deberíamos plantear es el currículum espiritual de la formación pública, que no es confesional, tiene que ver con formar a las personas en valores. Por supuesto, como los valores no son en abstracto, cada comunidad de sentido le va a dar una connotación. Pero si no hacemos el trabajo de formación espiritual, fíjense también la formación profesional. Hoy formamos profesionales y no hombres y mujeres basados en valores para ejercer su profesión. Después tenemos los problemas que tenemos. No es un problema de las profesiones, es un problema de la formación de las personas. Ahora, todo esto se remite, y contesto esta pregunta, a que antes de analizar el sistema de educación, que no estoy diluyendo la importancia, todo lo contrario, es lo más importante. Un país sin educación no tiene ningún futuro. Bueno, pero empecemos por nosotros. Y empecemos por el entorno más inmediato. Porque hasta que arreglemos la política pública de la educación, se nos fue una generación. No tenemos tiempo. Si hacemos este trabajo entre nosotros, quizás lleguemos a ocuparnos de la política pública en educación. Usted apunta a la toma de conciencia, que implica un proceso íntimo y personal. Luego, como consecuencia, el permiso para un cambio de adentro hacia afuera. El avance de la tecnología en materia de comunicaciones, según usted, ¿juega a favor o en contra de este proceso? Muy bien. Estaba esperando el tema, que es, tomo esto porque, digamos, no los voy a agobiar. Aparte, Gaby ya me mira con tiempos vencidos. Entonces, no me quiero extender del todo, pero quiero recorrer por lo menos algunos temas que quedan abiertos. Por un lado, en la solapa del libro está el blog de Argentina Ciudadana, que es un espacio de intercambio de estas conversaciones, y contesto con esto porque creemos que sí, que la tecnología y sobre todo Internet es una gran oportunidad, por el hecho que permite interacción, simetría, que no es anarquía, pero no está ni filtrado ni intermediado por nadie. O sea que la conversación siempre se puede dar. El problema es que lo que no hace Internet es reemplazar la interacción humana, ni sostenerla. Es decir, es una herramienta para que personas se comuniquen. No es un lugar donde se resuelven los temas. Las tecnologías son neutras. El contenido y el entorno de valores y la cultura que las usa determina si es buena o es mala.
O sea, ni es buena ni es mala. Hay que ver qué hacemos con ella. Ahora tenemos una oportunidad, usémoslo. Esta conversación bajo este formato, que es totalmente contrario el formato al contenido, porque este es un formato de panel, y lo que nosotros tenemos que hacer son conversaciones, no conmigo. O sea, yo no tengo ningún problema y con mucho gusto me ofrezco. Pero hay que poner el énfasis en el lugar correcto. Escucharme a mí es un cumplido que me hacen a mí, pero no les resuelve a ustedes lo que tenemos pendiente. Y lo que tenemos pendiente no es conmigo, es entre nosotros. Por lo tanto, hay que sostener la unidad de medida de las conversaciones sobre estos temas, porque acá no hay nadie iluminado para resolverlo. Y esto, ¿saben qué? Como enseñaba Einstein, esto tiene que ver con que hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que tener imaginación, creatividad, 10%. 90% hay que trabajar. No, nosotros queremos al revés. 10% de trabajar y 90% una idea genial que arregle todo. No hay. Idea genial o no genial, acá hay que trabajar. Con la misma convicción que uno tiene en lo privado, o alguien en lo privado no tiene claro que tiene que trabajar, que se tiene que esforzar, que si quiere algo para sí, algo tiene que poner. Bueno, la lógica de lo privado va a lo público también. ¿Queremos un país? ¿Queremos un Estado? ¿Queremos instituciones? ¿Queremos una nación? Hay que trabajar. ¿Y qué hacemos nosotros? No, que trabajen ellos, que nos roban, que son corruptos, que hacen lo que quieren, que ellos no se van a ocupar. Porque ellos son la consecuencia de haber abandonado. La República no está perdida. Primero está abandonada. Hay que hacerse cargo de la República. Fíjense lo que pasó con el campo, es un muy buen ejemplo. El campo empieza, porque el campo es argentino, no solo por un tema de geografía, sino cultural. El campo sale por la rentabilidad. Porque las retenciones ya eran inconstitucionales inmóviles antes. Pero en octubre, en la cuenta que hace el campo, da rentabilidad aún a cuenta de los valores y las instituciones. En el mes de octubre, ¿sí? Productores agropecuarios, laptop, porque ya no hay más papel y lápiz, laptop, estamos hablando acá de tecnología, computadora, proyección de la cosecha y rentabilidad de insumos con retenciones aún móviles, pero razonables para el productor que dice, aunque me vayan sacando de a poquito, todavía la cuenta me da que en el campo nunca estuvimos tan bien como ahora. Esto no es gracias a Dios, sino a los mercados globales internacionales de los commodities. Por lo tanto, yo no voy a arriesgar en octubre una alternativa de mayor ética institucional o de mayor república, sacrificando la rentabilidad de mi operación. Que del país se ocupe otro, yo me ocupo del campo. Es decir, yo gano. Vale, es decir, no es tan mal el razonamiento, ¿se entiende? Porque es típicamente que argentino. Rentabilidad personal frente a arriesgar la trascendencia de la nación. No, ¿sabe qué? No es para mí. Ahora, hizo falta, que voy a insistir sobre lo patológico. Nosotros estamos en una situación patológica, con solución política y con redención cívica, en ese orden. Con la ayuda de Dios, si logramos pasar de lo patológico a lo político, tenemos tiempo institucional de mejorar. ¿Por qué? Porque como no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo ni república que lo aguante, mejoramos cada 2. Hay que ver si vamos a tener memoria de un año, no de 100, no de 200, un año. Hay dudas al respecto, no crean que es un tema que hay que darlo por obvio. Hay dudas. Pero memoria de un año, veremos. Pero lo que el campo hizo, después de que, por una cuestión que ahora es ley, que se llama bulimia, que significa atragantarse y estar enfermo de comer más de lo que uno puede digerir, las retenciones móviles tienen que ver con un tema de atragantarse. Por la imperiosa necesidad de caja, es atragantarse hasta matar la gallina de huevos de oro. Y la gallina dijo, no, mira, antes que me mates, vamos a salir todos a defender nuestra rentabilidad. Pero el motivo secundario fue que esa movilización
demostró que ciudadanos organizados y movilizados, mucho más maduros los ciudadanos que algunos de nuestros representantes, sobre todo los máximos representantes, no salieron a destruir todo, salieron a pedir que se ponga un orden institucional a algo que con riesgo de lo privado permite la solución para todos. Ejemplo, las 4 organizaciones agropecuarias que no se quieren, que no piensan igual y que no es que ahora son lo mismo, entendieron que había algo común que les daba unidad para sostenerse, aún con las estrategias de división, liderando juntos una reivindicación que era el tema de esta política equivocada de evitar la rentabilidad de una actividad privada, con impacto social. Bueno, el beneficio secundario es mayor que el primario. Entendimos que sin instituciones y sin república, lo privado no es más privado, porque primero van por la rentabilidad, después por la propiedad y después por vos. Y si no, pregúntenle a nuestros hermanos en Venezuela. Ahora, ahí aprendimos, no, mejor, ¿sabe qué? Ganar menos y república. Ganar un poquito menos y ley. Confío en el Parlamento, que parece más una corporación y creíamos que era solo escribanía, que en lo que los argentinos siempre votamos, que es el caudillaje autoritario de patrón de estancia, porque los argentinos, como bien decía Borges, y no solamente un partido, sino todos somos incorregibles. Entonces mejor que nos corrijamos, porque si no nos cambiamos nosotros vamos a seguir repitiéndolo. Todo está por delante, y lo que pasó no es malo, es una oportunidad. Lo malo es que no aprendamos. Vamos a las 2 últimas preguntas de la noche. Bien, perfecto, entendido. La penúltima, Ravero. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la concepción de memoria instalada en algunos sectores de la sociedad argentina actual? ¿La concepción de? Memoria. Ah, sí, buenísimo. Esto es breve, en una hora lo puedo explicar. Está bien, un minuto, está bien, calma. Es muy breve, es así. Es muy importante diferenciar 3 conceptos que se hacen intercambiables y generan algunos equívocos. Un primer tema es confundir historia, pasado, recuerdo y memoria. Muy brevemente. Los hechos de la historia son hechos. Alguien los registra como tales. La categoría de pasado es una edición de la historia que uno actualiza a través del recuerdo. Es medio complicado, pero funciona más o menos así. Entonces, ¿qué cosas pasaron? Estas. Está en la historia. Que vos llames a eso pasado ya es un trabajo de edición. Tenés que ir a la historia y decir esto es lo que pasó. Pero viene otro y agarra otros hechos y dice, no, lo que pasó es esto. Y otro viene, ¿se entiende lo que digo, no? El registro del evento que pasó, no lo hace pasado. Lo que lo hace pasado es el trabajo de edición. ¿A través de qué? Del recuerdo, que es un acto selectivo de filtrar la historia y editarla como pasado. Perfecto. Ya saben todas las implicancias que tiene eso. Que es que la verdad histórica es un nivel de análisis y lo que uno dice que es el pasado es otro nivel de análisis. Ahora, las ediciones del pasado pueden o no tener verdad histórica. Es decir, algunas están fundamentadas en hechos y en otras son ediciones sin sustancia en la verdad histórica. Pero la memoria no tiene nada que ver con el pasado. La memoria es una acción del presente cultural que permite el futuro. Es decir, es el trabajo de actualizar al presente aquellas cosas que ya no están porque pasaron, que cuando yo las recuerdo, fijo una posición actual y presente de qué hago hoy yo en nombre de lo que pasó. Eso es memoria. ¿Qué hago hoy yo en nombre de lo que pasó? Y dado que la memoria es una actividad cultural y humana, es subjetiva. Y dado que es subjetiva, tiene que estar consensuada si la memoria es para el bien, si la memoria es para superar, si la memoria es para no olvidar pero no volver, si la memoria es para no repetir sino para trascender. Las implicaciones de lo que acabo de formular en la actualidad nacional
son casi obvias. Última pregunta. Dice, el hombre de hoy se aleja de Dios. ¿De dónde surgirá entonces su espiritualidad? Bueno, esto es 2 horas nomás, pero no, muy breve, no se asusten. Acá es muy importante diferenciar, y yo lo hago en el libro, tanto en el Manifiesto Cívico como en Argentina Ciudadana, que cuando hablamos de espiritualidad no remitimos necesariamente a religión y religiosidad. ¿Por qué? Nosotros es lo que ofrecemos, porque los religiosos, quienes somos creyentes, ofrecemos la religión y nuestra religiosidad como la forma de desplegar nuestra espiritualidad. Uno no puede ser universal, uno tiene que ser particular con proyección universal. No sé si se entiende. Cuando uno dice, no, pero yo soy universal, yo soy neutro. No hay neutro. Vos sos universal porque estás dispuesto a que tu particularidad no empiece y termine en vos, sino sea una contribución a lo de todos. Vos sos una persona universal porque tu verdad particular no se la vas a imponer a los demás. Pero universal no es promediar las verdades o vaciarlas de la singularidad de cada uno. Ahora, ¿esto por qué es tan importante? Porque pasa exactamente lo mismo con Dios. Dios es en sí mismo mucho más de lo que nosotros podemos decir de Él. Por lo tanto, Dios no está necesariamente preocupado ni por las demostraciones que demos de su existencia, ni por las construcciones conceptuales que nosotros ofrendemos para aprenderlo, representarlo e internalizarlo. Dios es Dios, gracias a Dios. Si Él dependiera de nosotros para todas estas cosas, además de no ser Dios, estaría en problemas. Pero más allá de lo que Dios es, acá lo que importa es qué es el hombre en el nombre de Dios. Es decir, el desafío que tenemos nosotros no es ser divinos, sino hacernos humanos, a imagen y semejanza de Dios. Pero no a veces vivir como vivimos, que creemos que somos dioses. Y en nombre de lo humano que no somos, imponemos el absoluto que no podemos ni debemos. Es un seguro de caución dejar el absoluto en manos de Dios. No sea cosa que alguno de nosotros esté casi convencido que habla o sabe de Dios tanto que puede representarlo aquí en la tierra de manera absoluta. Eso es sumamente peligroso. Lo sabe Dios y el hombre por la historia de la humanidad. Por lo tanto, en nombre de Dios, que sí es absoluto, cada uno sostiene su verdad, pero no la impone. Vive con su verdad, no tolerando al otro que está equivocado con la suya, sino aceptándolo y celebrándolo como otra expresión auténtica y válida del mismo Dios, que en lo absoluto nos hizo a todos diferentes. Esa es la grandeza de Dios. Ahora, la espiritualidad es la potencia que Dios puso en nosotros para hacernos humanos. Algunos la desarrollamos en la religión, otros la desarrollan en otros planos de la experiencia del humano. La espiritualidad sí es auténtica y universal como potencia de hacernos humanos. Pero lo que debemos hacer es, con Dios o sin Él, lo que no podemos discutir es ser humanos. Y el problema es que Dios, en lugar de preguntar cómo estamos haciendo de Él aquí en la tierra, está preguntando dónde está el hombre, es decir, si somos o no definitivamente humanos. Él nos puso la potencia, pero no lo va a hacer por nosotros. En su nombre tenemos que hacernos imagen y semejanza. Tenemos la potencia. Y a veces sería preferible que fuéramos justamente la dimensión solo animal. Porque ustedes saben que el animal que no tiene conciencia
no necesariamente tiene la imagen y semejanza de lo divino, aunque es una criatura de Dios, uno no le está pidiendo a un animal que despliegue la potencia espiritual de hacerse más de aquello que es por naturaleza. Por eso es un ser animal y no cultural. Pero nosotros somos seres culturales y que seamos humanos siempre está por verse. Nos podemos elevar en la dignidad de lo que Dios puso en nosotros o nos podemos degradar a ser menos que animales. Porque los animales ni siquiera hacen lo que las personas degradadas somos capaces de hacer. Por lo tanto, Dios está esperando de nosotros no que lo expliquemos, ni tampoco que lo representemos, que lo recuperemos en este mundo cuando hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. En nombre de la espiritualidad, bien común de lo humano, en el marco de toda religión y en toda tradición cultural, hagamos de nosotros su imagen y semejanza y hagamos de nosotros espiritualmente un compromiso, porque también en lo concreto y cotidiano, como es esta noche, hablar de ser ciudadanos es una manera de traerlo a Dios y es una manera de hacernos seres espirituales. Aquello que parecía imposible de juntar, espiritualidad y política, es la oportunidad de redimir la nación. Aquello que creíamos nosotros que eran dos mundos que no se juntan, es la ventana de la oportunidad por la cual podemos recuperar la utopía y la mística del horizonte de lo que tenemos que ser. Y por eso la espiritualidad es nuestro recurso más preciado. La Argentina lo ha demostrado. Solo un país rico en lo material como la Argentina, como somos, como país rico en lo material, pero quebrado en lo espiritual, puede explicar la sinrazón de no haber logrado el país que podemos ser. La Argentina tiene solo bendiciones y la única maldición somos nosotros los argentinos. Por lo tanto, para que eso, que no es una maldición bíblica, sino que sea una oportunidad, yo lo que les pregunto es si no es una buena idea, en vez de seguir desperdiciando todo el potencial que tenemos, no invertir alguna energía en hacernos los argentinos dignos de las bendiciones de esta tierra. Pero la tierra está habitada por nosotros. Por lo tanto, el trabajo no es material, el trabajo es espiritual, el trabajo es cultural, el trabajo de los valores. Entonces no nos peleemos más con el termómetro cuando tenemos fiebre. El problema no está en la economía, no está en la política y en esta sociedad. Está en que estamos enfermos espiritualmente de valores. Y por lo tanto la redención espiritual de la nación no la hace nadie y ni siquiera la hace Dios, que siendo argentino no va a ser el país por nosotros. En su nombre podemos hacernos argentinos de hecho y de derecho y darle la dignidad a esta tierra para que la bendición no sea solamente espiritual, sino también material en aquella tarea pendiente, que es que todos comen en la Argentina a través del Espíritu. ¿Cómo? Sí, todos comen en la Argentina a través del Espíritu, porque la espiritualidad establece la ley, y si nosotros vivimos en la ley hay equidad, porque esa es justamente la conexión entre espíritu y materia. La Constitución Nacional, a través de las instituciones de la República, en una ley que se llama de presupuesto nacional, puede distribuir con equidad los recursos de la nación. Y puede establecer por ley que todos los argentinos tengan pan. La trampa mortal de la inequidad tiene que ver con el acto de corrupción de no tener la plena vigencia de las instituciones de la República. La falsa demagogia que tiene que ver con la idea de que hay que juntar para distribuir, se acaba en el sinceramiento de todos nosotros cuando sabemos que eso no es equidad, eso es demagogia. La equidad es la ley, la equidad es la justicia. Con los recursos de un país que crece al 6 y 8%, todos los argentinos deberían tener pan. Y si no tenemos pan, es porque la plata de todos la está usando alguien para lo que no es lo que debe. En principio, la dignidad de todos en el pan. Por ello, es tan importante
que hagamos espiritualmente lo material. Porque a veces lo que nos dicen, me extiendo un minuto más, es que ustedes los religiosos, lo que hablan, los filósofos, etcétera, están en la metafísica de la filosofía de no sé qué cosa. No, yo en este sitio soy muy concreto. Trato de explicar cómo con la ley comen todos, pero hay que cumplir con la ley. Y cómo nosotros volvemos a cargar de sentido las palabras. Por ejemplo, las palabras que tienen que ver con los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente se reivindican cuando fueron violados en el pasado, por una u otra forma de terror. Medias verdades son mentiras. Necesitamos toda la verdad y justicia para todo acto por fuera de la ley que violó la dignidad de la vida a través del terror. Es la justicia la que dirime responsabilidades, no la prensa, no la demagogia y no una discusión ni siquiera entre nosotros. Para eso, uno en la República tiene un poder independiente que es la justicia, que hoy no lo tenemos, porque la justicia está tomada por asalto del control político en el Consejo de la Magistratura. Entonces, cuando tengamos justicia independiente, volveremos a recuperar la dignidad de hacer la verdad, la justicia y la paz. Pero mientras reivindicamos, estudiamos y analizamos cómo nos pacificamos en la verdad que trae la paz. Mientras tanto, ¿qué les parece si cumplimos con los derechos humanos del 2008? Porque los derechos humanos del 2008 no hay que reivindicarlos, hay que leerlos en la Constitución. Uno reivindica derechos humanos cuando no vive en el Estado de Derecho y no está dentro de un régimen democrático y republicano. Cuando uno vive en la ley, los derechos humanos están todos escritos. ¿Saben cuáles son los derechos humanos del 2008 según la Constitución Nacional? Pan, vivienda, salud, educación. Por ejemplo. Entonces, sincerarnos como ciudadanos en la dignidad de lo espiritual es no quejarnos que no se cumplen con estos derechos humanos. Es hora de ponerse de pie y comenzar a trabajar. Porque no se trata de defenderte en la República para que no vayan por vos. Se trata de darle dignidad a la República para incluir a los que están excluidos, que tenemos recursos y oportunidades más que suficientes para que la Argentina sea una gran familia y podamos realizar la bendición que está en nuestras manos, pero parece que todavía no en nuestros corazones, para disponer conscientemente que siendo ciudadanos, Argentina vuelve a ser el paraíso que no está perdido. Gracias.